It's Friday. Listos, gente linda, gente bella, buenas, feliz viernes. Viernes, ¿no? Friday. Bueno, feliz viernes 17 de abril. Bienvenidos a un programa más de Café con Acento. Les damos la bienvenida. Recuerden que seguimos en la 7ª temporada. Hola, Miguelín. Hola, Pau. Buenos días. Feliz viernes. Happy Friday. Friday, llegó el fin de semana. Recuerden, un nuevo día, una nueva oportunidad, así que vamos a ponerle buena actitud a este maravilloso viernes. Ánimo a tope, sonrisa, ganchito acá. Y hoy, particularmente, estamos pero muy contentos. ¿Por qué? Porque tenemos el placer de recibir a la periodista y escritora Mariela Hoyer, magíster en políticas públicas por King's College en Londres, quien presenta su hermoso cuento infantil, Pau. Se llama Venezolano Yo. ¡Qué belleza, qué belleza! Ya, quiero oír toda la historia. Así es, ya estará presentando su cuento aquí en Madrid el próximo 26 de abril. Ya nos va a contar todo. Bienvenida, Mariela. Por ahora, quédense atentos y cafecito en mano, que ya comenzamos. Les habla Miguel. Yo soy Paola y esto es Café con Acentos. Qué bien se siente recibirlos. Vamos a ponerle cafeína a este maravilloso día con Mariela. Ya la tenemos por aquí. Venezolano Yo. ¡Qué rico! A ver. Tiki. Estoy aquí como que cerrarme aquí, parezco. Ajá. Ahora sí. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Hola, Mariela, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Qué rico. ¿Y tú estás dónde exactamente en este momento? Yo estoy en Viena, ahora estoy en Austria, que es, mi hogar desde hace más de 10 años ya. ¡Qué maravilla! Wow, Mariela, bienvenida a tu casa. Sí. Sabemos que eres venezolana, maracucha, que viviste en Caracas, pero antes de que nos cuentes sobre esta belleza de cuento y de qué se trata y, toda la presentación que tienes ahora, que felicitaciones, enhorabuena por adelantado, porque eso siempre es un logro, ¿no? Escribir un libro. Cuéntanos un poco tu historia. ¿Qué haces tú en Viena, Mariela? ¿Cómo llegaste a ese país tan hermoso allá? Imagínate, espectacular. Cuéntanos un poco de ti. Pues las vueltas que da la vida. Yo soy periodista, como sabes, yo trabajaba en el diario El Nacional en Venezuela. En el 2009 estuve becada para vivir en Madrid con un grupo de periodistas latinoamericanos. Y en ese momento, en el 2009, yo estaba clarísima, yo regresaba a Venezuela a seguir trabajando, ¿no? Porque yo tenía ese compromiso social de contar historias y a medida que la cosa se iba poniendo más difícil, pues yo más empeñada estaba en sacar esas historias a la luz. Así que en 2009 estuve brevemente afuera en Madrid, luego regresé al periódico. Pero en el 2010 mi papá estaba trabajando aquí en Viena, en uno de los organismos internacionales que están acá, de los petroleros, ¿no? Entonces él había reunido a mis hermanos, ya mi hermana estaba aquí estudiando alemán para estudiar una maestría aquí en Viena, mi hermano estaba haciendo el bachillerato y mi papá quería tener a sus 3 pollitos acá en Viena, ¿no? Y yo negada. Pero por cosas de la vida, pues yo había tenido una caída, no estaba tan bien de salud y dije, me voy a tomar un sabático y voy a Viena por 6 meses a vivir con ellos. Para hacer el cuento corto, pues al final Viena me terminó enganchando. Estuve aquí 6 meses, enamorando. Aquí se me abrió la oportunidad de trabajar en el Instituto Internacional de la Prensa, que entonces de alguna manera, era continuar el trabajo como periodista, pero dándole voz desde un organismo internacional, ¿no? Ellos nunca habían trabajado con América Latina y me decían, no, necesitamos una periodista latinoamericana y te tenemos aquí. Y en esos años trabajé por la libertad de prensa en nuestros países, viajé a Ecuador, viajé a distintos países del Caribe, Colombia, México. Entonces, conocí a mi esposo también y eventualmente, pues yo regresé al periódico, regresé al Nacional, fui viendo qué pasaba a la distancia y ya en el 2011 me regresé con trabajo y como para probar también con la relación. Siempre digo, por una de las dos no me hubiese regresado, no me hubiese salido de mi país, pero tenía las dos cosas y
y bueno, una fue llevando a la otra y terminé quedándome aquí, mi papá se terminó yendo, mis hermanos también, quedé sola aquí, bueno, mi esposo que es croata y bueno, echando raíces acá. Wow, Wow. pero qué bonito. ¿Y por qué Viena? ¿Por qué tu papá estaba allí? ¿Él es de allí? Claro, él trabajó muchos años en PDVSA, en Petróleos de Venezuela, y era de esa generación que había, bueno, trabajado muchísimo y que luego, en el momento político que estábamos viviendo, ya no tenía un espacio dentro de la industria petrolera venezolana. Y acá en Viena hay muchos organismos de Naciones Unidas, pero también está la OPEP y está el Fondo de la OPEP para el Desarrollo. Entonces él estaba trabajando acá y bueno, yo terminé viniendo de una visita larga que pasó a ser de una década. Imagínate, encontraste una vida entera. Qué Muy bien. bonito, Qué qué bonita bien. historia Te llevaron por ese camino y mire, quedaste para por que allá. veas. Ahora, tu Lo esposo que ha es, de ser va a ser, ¿no? Lo que ha de claro, ser es. tu esposo Lo es que va a croata, ser. dijiste. Mi esposo es croata. Así es, lo conocí acá. Bueno, Viena dentro de todo es una capital y hay una mezcla de culturas, por supuesto, hay mucha migración. Y bueno, lo conocí acá y tenemos ahora en casa una pequeña torre de Babel, porque mi hijo se voltea para un lado, le habla a él en croata, se voltea y me habla a mí en español. Mi esposo y yo hablamos en inglés, así que se mete también y entonces de repente comenta en inglés y en la escuela es alemán. Así que Wow, la wow. Maravilloso. Eso es mezcla lo que le mejor que tocó les a puede él, pasar. Ya voy entendiendo Maravilloso. por qué el cuento venezolano yo. O sea, ya claro, estamos. porque es un ámbito muy multicultural que le tocó vivir a él, pues sin planteármelo en ningún momento, pero que también he venido observando entre distintos amiguitos que tienen, ¿no? Porque tenemos muchos amigos internacionales con padres mezclados y se van haciendo esa pregunta sobre la identidad, ¿no? De dónde venimos, de dónde somos, y bueno, yo intenté responder a esa pregunta, más bien ponerles, digamos, escenas con las que se identificaran para que ellos después puedan responder su propia pregunta. Wow, qué Qué bonito, por favor, belleza. es que es una realidad. Es Eso, que es eso que una está haciendo, qué bonito que realidad. tú tuviste la visión de decir, ya va, esto hay que plasmarlo en verdad, que la identidad de uno, de dónde venimos, ¿no? Cuántos De- hijos, amigos míos, y no solamente venezolanos, colombianos, bueno, americanos, de todas partes, ¿no? Viven, nacen en otras partes del mundo y jamás, ni siquiera van a Venezuela, o sea, no conocen Venezuela o su país natal y en verdad pueden llegar a dudar, ¿sabes? Bueno, Pueden llegar a dudar. en mi caso es que mi hija mayor nació en Colombia, pero se fue muy pequeñita, vivimos en Suiza y Mm, luego tuvimos la fortuna de vivir muchísimos años en las Bahamas y mi ujú. hija pequeñita nació en Suiza, eh, pero las dos, tú les preguntas de dónde son y dicen Colombia. Ajá, Nunca, o sea, nunca han vivido más por fuera, pero imagínate. dicen que son colombianas. Es que es algo muy individual y es muy interesante. Mi hijo, o sea, cuando él era chiquito, él decía, yo soy mitad venezolano, mitad colombiano, cuando era mitad croata, ¿no? Y después él diría, bueno, pero yo soy mitad colombiano, bueno, estoy con lo venezolano, mitad croata, mitad No colombiano. venezolana. No, cero Colombia, pero mitad croata, mitad venezolano y mitad vienés, decía él también, ¿no? Entonces él le fue metiendo la identidad de acá. Y yo veo que con sus amiguitos es muy particular. Algunos te dicen, bueno, yo soy de Viena, yo soy austríaco y los papás son de distintos lugares o escogen una de las dos nacionalidades. Entonces es algo muy individual. E incluso amigos de venezolanos, mamá y papá venezolanos y viviendo en Alemania, por ejemplo, y la niña diciendo, no, yo soy alemana, o viviendo en España, yo soy española. Entonces, digamos que hay niños que se identifican como las tuyas y el mío con el país de la madre o del padre en ese caso, pero hay otros que no lo tienen tan claro. Y a mí en este ejercicio me ha parecido súper interesante preguntarle a los niños, ¿tú de dónde eres? Porque muchos de estos niños le dices, ¿de dónde eres? Y se queda así como, se quedan paralizados pensando en sus cabecitas, ¿no? Que cosa. Así que, ¿cuánto tiempo tienes para escuchar mi respuesta? Porque te puedo decir, bueno, mi papá es de acá, mi mamá es de allá, yo nací aquí, no, pero respuesta corta no hay necesariamente. Entonces me ha parecido muy interesante observar eso y plasmarlo en una historia para que ellos se identifiquen también. Qué bonito, me parece Claro, tan sí. bonito y tan importante ese cuento que tú escribiste y qué rico que hubiera uno para cada país, ¿sabes?
para Eso acá, es lo que me han Mari. dicho también. Eso es lo que me han dicho Buena también. idea te acabas de dar. Piénsate en hacer uno de otros países. Ya eres la tercera persona que me lo dice. Yo croata. Sí, ¿por qué no? Exacto, y ahí con tu marido que te ayude a escribirlo, porque sería muy interesante de Croacia también, porque Croacia es un país espectacular, es Sí. precioso y tiene la cultura es divina y la gente es amable, es hermoso, es precioso. Entonces, qué lindo también que tú puedas, bueno, el segundo será Croacia y bueno, de ahí Bueno, para el mundo, ¿ah? De ahí para el sí, mundo. Y sí, sí. vecinos del mundo también. No hay límite. Sabes que yo viví en Estados Unidos cuando era pequeña y yo veía muchos niños que les daba pena sus orígenes, que les daba vergüenza decir que eran latinoamericanos o de Sudamérica. Claro, entonces, y se niegan a hablar español, siendo una riqueza, ser bilingüe es una riqueza, hablar en dos idiomas, tres idiomas, cuatro idiomas, es algo que, eso no hay con qué comprarlo, como dice Sí, el presidente. y eso le ha pasado a nuestros niños en, no sé, en Perú, en Colombia, en otros lugares, que también tratan de disimular el acento, ¿no? Tratan de esconderlo, así sea el mismo castellano, pero para no identificarse con un grupo, ¿no? Y a veces es algo que nace de los niños y a veces es algo que nace de los padres que dicen, no, yo quiero que se integre a la cultura y mejor no hablarles de mi país de origen, que ellos hablen el idioma y se adapten a la cultura. Es algo muy individual, cada familia toma su decisión. Claro. Yo también soy de pensar que es una riqueza, todos los idiomas, todas las culturas. Acá en mi casa, por ejemplo, tenemos todo esto y nosotros tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? Acá, por ejemplo, yo siempre cuento el ejemplo del arbolito de Navidad. En Austria, el arbolito de Navidad lo trae el niño Jesús el 24 de diciembre. Ah, Entonces, sí. los niños están haciendo algo y de repente suena una campana y llega a la sala el arbolito de Navidad ya adornado, ya montado. Y los niños llegan corriendo Ay, no. a ver el arbolito de A Navidad ver, ya montado el qué 24, vaina, ¿no? Una tía. logística. Una Wow. logística. Y en Croacia, por ejemplo, el arbolito de Navidad se monta también el 24, pero como a las 6 de la tarde. O sea, se monta en familia, pero se monta tarde. Entonces, nosotros teníamos la opción de uno de esos dos o la opción venezolana o maracucha de empezar con el Día de la Chinita, de empezar en noviembre, ¿no? Y entonces, por supuesto, aquí lo empezamos lo más temprano posible. Aquí en Austria los arbolitos son naturales y claro, siempre estoy limitada por cuándo empiezan a vender los arbolitos de Navidad, que es aproximadamente el 8 de diciembre. Pero cuando empiezan a vender los arbolitos de Navidad, mi casa es de los primeros y tenemos la dicha, el lujo de poder elegir, de tener todas esas tradiciones, de tener todas las comidas, ¿ok? ¿Qué comida, qué comemos en Navidad? El plato croata, comemos lo venezolano, hacemos esto al desayuno en la cena, o sea, eso es bonito, eso enriquece tener esa opción de escoger las tradiciones. Claro, que me imagino la única casa con villancicos a full volumen, ¿te imaginas allá desde el 8 de diciembre? Música de Qué sembrina. bonito, es que en verdad la migración es eso y a todas partes. O sea, esto es el ciclo de la vida, ¿no? Muchas personas fueron a nuestros países, ahora también muchos de nosotros estamos regados por el mundo, entonces justamente complementarnos y estar abiertos pues a todo eso. Y qué bonito lo que tú has podido vivir con tu... ¿Son cuántos hijos? ¿Tres me dijiste? Uno, no, tengo uno. Tienes un hijo. Uno de De 8 Tres años. hijos. Ah, no, la Uno invitada de de ayer. ocho, La de ayer sí. me dejó tres hijos, yo decía tres No, chiquiticos, yo decía, wow. Entiendo. Uno de 8. Tengo uno de 8 años. Sí. Ok, ¿se llama cómo? La historia, Mateo. Mateo. Qué Mateo. lindo, y los amiguitos, o sea, que has tenido una experiencia muy linda de complementar culturalmente, ¿no? Claro, De los amiguitos Mateo. están muy mezclados. Tenemos, por ejemplo, tiene un amiguito desde que estábamos embarazadas. Él es mitad croata, mitad argentino. Y entonces es muy interesante porque el niño también habla español y croata. Y entre ellos hasta hace poco hablaban siempre en croata, a pesar de que la mamá y yo hablamos en español. Entonces salimos los cuatro y ellos dos deciden hablar croata, teniendo también el español. Ahora ya con la escuela y eso están hablando más alemán, pero ellos escogen, ¿no? Y pasó algo muy bonito también cuando fue el Mundial de Fútbol, que la final fue uno de los últimos Sí, juegos fue fue Croacia. Croacia-Argentina. Sí, sí. Croacia-Argentina. Entonces todo el mundo le preguntaba a este niño, ¿y a quién le vas? ¿Croacia o Argentina? ¿Croacia o Argentina? No es poner al niño en ese... Claro. Entonces me gustó muchísimo cómo se lo plantearon, gane quien gane, ganas tú, Noel.
tú ganas porque los dos países son parte de ti, ¿no? Y eso para mí también es algo bonito y es un poco la aventura que cuenta mi libro, ¿no? Porque básicamente mi historia son dos niños que están en una reunión venezolana, ellos dos, y entonces sale la conversación, bueno, ¿tú cuántos amigos venezolanos tienes? Y entonces uno de esos le dice, no, venezolanos, mi mamá y mi papá. Todos los amigos que yo conozco son de acá, ¿no? La historia se desarrolla en París. Y el otro niñito le dice, no, si tu mamá o tu papá son de Venezuela, tú también eres de Venezuela. Entonces empieza como por ser, no, pero si yo nunca estaba en Venezuela. Entonces es como el país lejano. Y entonces se vistan de detectives y deciden empezar a seguir las pistas, ¿no? Entonces van siguiendo las pistas de las palabras, de las comidas, de los juegos, ¿no? Que tanto conocen. Y en un punto, pues el niño también se da cuenta de que también es venezolano, pero el mismo niño lo va descubriendo a través de, digamos, las distintas estaciones que van y las distintas escenas que van transcurriendo, y él abraza, o sea, él entiende que no hay que elegir, que en su corazón pueden caber los dos países, ¿no? Y ese es el mensaje, pues, bonito, ¿no? No hay que priorizar, no hay que, o sea, eso enriquece, tener no solamente en la parte biológica, el cerebro, todo lo que nos trae a hablar varios idiomas, pensar diferente, pero también emocionalmente, ¿no? Tener esa mezcla de culturas es una riqueza para nuestros niños y es algo que los hace únicos. Yo creo que en este mundo de tantas exclusiones, radicalismo, xenofobia, todo eso, pues es muy fácil que se sientan chiquitos, cuando en realidad lo que estos niños multiculturales tienen es un superpoder y es un tesoro, ¿no? Entonces, para mí es como darse cuenta de lo bonito que tienen nuestros niños por esa situación que les tocó, y también sembrar esperanza porque los niños venezolanos quizás no han ido ni siquiera de vacaciones a Venezuela. Eso los hace diferentes a otras diásporas, porque Paola, quizás tus niñas podían ir con frecuencia a Colombia y por eso identificarse con la parte colombiana. Así es. Yo no he ido a Venezuela en 13 años. Mi hijo no conoce Venezuela, él sueña, o sea, la tiene idealizada, pero es a través de mis recuerdos, es a través de lo que yo le cuento, a través de lo que él ve en sus tíos, en sus abuelos, en los venezolanos que visitamos alrededor del mundo, ¿no? Y bueno, para ellos es algo muy abstracto, porque no han podido ir a conocer nuestro país. Entonces, este libro también de alguna manera es un abreboca, porque ellos también empiezan a conversar eventualmente de lo que van a hacer cuando vayan a Venezuela. Entonces, bueno, sencillamente refleja el momento histórico que nos ha tocado vivir a nosotros, casi 9 millones de venezolanos en la diáspora, y es un espejo para esos niños y hecho desde el amor, desde la esperanza, ¿no? Con todos esos sentimientos bonitos de construir y de aportar. Qué belleza, por favor. Y te cuento que te digo que es algo universal, porque como decíamos, o sea, muchas personas pueden identificar, no solamente los venezolanos, sino en cualquier parte del mundo. Es una realidad que hemos vivido. Hay niños que nunca, y de repente ni siquiera van a su país nunca. Mi papá era de tal sitio, pero nunca pude ir, nunca lo conocí, se quedó con esa angustia, ¿no? Igual, claro, pero... Desde los judíos, imagínate, o sea, toda la Eso historia. se ve mucho en sacar, los ¿no? italianos, cuando emigraron. Los italianos que también. emigraron Se cambiaban hasta el nuestros apellido a países, veces. sí. Y que sí, por allá algún ascendiente era italiano y nunca van. nunca Sí, sí. nunca Qué supieron. bonito, qué bonito. Ahora, María, cuéntame del proceso creativo. Sí. Porque yo sé que tú has escrito, tú eres periodista, o sea, tienes mucha experiencia, pero quiero saber el proceso creativo de este cuento, cuánto tiempo te tomó, cómo te inspiraste, o sea, cómo fue ¿De toda dónde sacaste las ideas? De cómo irte ¿por con qué las París? pistas. ¿Por qué Sí, París? ¿Por qué los París? detectives? Exacto, cuéntanos un poco todo ese proceso tuyo, interno. Claro, bueno, yo primero le había escrito un cuento a mi hijo Mateo, que hablaba justamente de esa multiculturalidad, hablaba digamos, de su experiencia, lo que te contaba, ¿no? Poder escoger de las tradiciones navideñas, poder responder a esa pregunta de dónde es, era como una historia muy personal. Y la tenía ahí archivada. Entonces yo diría que el primer impulso fue el año pasado con las elecciones del 28 de julio, todas esas emociones que nos conectaron como
eso, con mucha emotividad, con muchas ganas de cambiar, ¿no? Eso fue como un motor para mí. Decía, no, esto primero ya tiene que salir de la historia de Mateo y esto tiene que llegar a más personas porque esto representa a muchos niños que están creciendo fuera. Entonces ahí como fue un empujón para trabajar bastante ese borrador y digamos hacerlo un poco más universal. Pero de nuevo volvió a quedar en la gaveta porque yo he venido trabajando y trabajando muchísimo. Yo estaba trabajando en ese entonces dirigiendo comunicaciones de un organismo que trabajaba con personas migrantes. Entonces, claro, yo venía eso fue julio, yo seguí trabajando muchísimo en esa organización. En diciembre estuve en México justamente entrevistando a montones de migrantes por trabajo. Y cuando empezó el año pasado y llegó Trump al poder, que recortó la ayuda humanitaria, pues mi organización quedó muy afectada y bueno, cortaron casi a todo el mundo. Y entonces yo me vi con un espacio, ¿no? Para hacer algo, ¿no? Antes de volver a meterme de lleno a otro trabajo, porque yo soy, digamos, un poquito workaholic, muy fajada con todo lo que hago. Digo, bueno, vamos a volcar toda esta pasión y este tiempo en un proyecto que sea propio. Entonces, en mayo del año pasado, más o menos, dije, bueno, me voy a empezar a dedicar tiempo completo a este proyecto. Empecé de nuevo a pulir el borrador. Dije, bueno, ¿cómo lo van a descubrir? Porque al principio estaba como muy narrativo, Mateo es esto, Mateo es lo otro, ¿no? Y entonces también busqué trabajar con una académica venezolana que también da algunos cursos de literatura. Ella me estuvo asesorando también y me dijo, bueno, el gancho, la aventura, la acción. Y yo dije, bueno, ¿qué más que jugar detectives? Que es algo que además atrae muchísimo a mi hijo Mateo. Y yo dije, bueno, yo me voy a proponer tener esto fuera para Navidad. Y entonces empecé a buscar ilustradores porque, bueno, nosotros somos grandes, yo soy gran compradora de libros ilustrados infantiles, me encantan y siempre es una logística traerlos, ¿no? Porque no los encuentro acá en las librerías, por supuesto. Y dije, no, para que esto, o sea, la historia es bonita, pero para que este libro llegue, tiene que tener unas ilustraciones muy impactantes también, muy bonitas. Y empecé a tocar puertas y ver. Y bueno, conseguí una ilustradora venezolana que está en Cumaná, se llama Celina Guerra, y yo creo que ella hizo un trabajo realmente precioso con las ilustraciones. O sea, tienes acá los detectives, luego, bueno, está toda la historia, ¿no? Y al final yo decidí también ponerle como una parte con actividades, ¿no? Para que cada niño personalice su experiencia. Entonces hay preguntas sobre las palabras, hay comidas como para jugar también, canciones. Entonces, bueno, digamos que desde mayo del año pasado este ha sido mi proyecto a tiempo completo. Pues sacarlo a la luz e impulsarlo. Yo dije, cuando me decían, bueno, trabajas con una editorial, haz esto, lo otro, yo decía, bueno, pero es que quizás con una editorial, si llega a España o llega a Estados Unidos o llega solo a Latinoamérica, me voy a limitar geográficamente y yo necesito que esta historia llegue. Y la diáspora venezolana está regada por el mundo. Entonces yo dije, bueno, voy a sacarlo con Amazon, que digamos tiene una red de distribución global. Y pasa que, o sea, esta es la versión de Amazon, que es como más delgadito. Sí. Y esta es la versión tapadura. Yo decidí, o sea, inicialmente iba a ser Amazon. Y entonces cuando yo empecé a compartir el borrador con gente cercana, por ejemplo, en el verano yo estuve en España y le leí el libro a una niña, hija de venezolano, con español. Y cuando lo leímos juntos, me dice, en mi corazón está Italia, Venezuela y España. Y el papá me dice, ¿de verdad dijo eso? Le dije, sí. Y la niña me dice, Italia por mi abuelo, Venezuela por mi papá y España porque yo nací acá. Y el papá me decía, wow, o sea, se fue incluso una generación más allá a involucrar al abuelo, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a escuchar estas historias de cómo estaba cambiando una niña en Alemania, que como te decía, mamá y papá venezolanos, y ella siempre decía, yo soy alemana. Y cuando leyó la historia dijo, también soy venezolano. O un niño en Estados Unidos, en Houston, que le dice a la mamá, ay mami, es que a mí me encanta ser tejano, y con sus botas y con todo así, pero
bueno, sí, también puedo ser venezolano, ¿no? Es como abrirles una ventanita, es como decirles a ellos, bueno, también puedo ser, y no es una obligación, es como una invitación a abrazarlo. Entonces, bueno, ha sido un trabajo de verdad de corazón. Yo he puesto, bueno, todo mi tiempo, mi alma en este proyecto en el que creo y bueno, los últimos meses han estado dedicados a impulsarlo. En diciembre lo presenté aquí en Viena, hice eventos en diciembre, en febrero acá en Viena, en marzo estuve en Budapest, que hay una comunidad de venezolanos en Budapest, además súper organizada, tienen una casa incluso que organizan un coro y tienen un grupo Scouts Orinoco, o sea, eran venezolanos, muchos de ellos que iban a la casa húngara en Venezuela, o sea, de esa generación, y que ahora regresó por un programa de repatriación. Y bueno, estuve con ellos allá llevándoles el cuento y bueno, ahora el siguiente paso es España. Tengo la piel de gallina, o sea, hablando de todo esto se me pone la piel de gallina porque es que es, claro, yo lo he vivido, pero es que es tan bonito, tan bonito. Sí, 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 es muy, de verdad que ha conectado mucho también con los adultos y eso ha sido muy especial porque imagínate, había una mamá que me ha gustado mucho también ser como intermediaria, ¿no? Una tía en Venezuela me dice, ay, yo quiero mandarle esto de sorpresa a mi sobrina que está en Alemania. Entonces yo llego, yo firmo el libro, yo lo mando al correo y le llega de sorpresa a nombre de la niña, ¿no? O abuelos y digamos con la versión tapadura. Porque no terminé de contarles que, claro, con todas estas experiencias, yo dije, esto vale la pena tenerlo en un formato más bonito y dije, bueno, yo le voy a meter aquí mis ahorros, yo voy a imprimir por mi cuenta una versión tapadura con papel premium más grande, más bonita y bueno, le damos y lo vendemos así de manera independiente, ¿no? Entonces, por eso ahora tenemos las dos versiones, una en Amazon y la otra en la página web, que además es la que llevo también a los eventos. Pero volviendo a esta otra anécdota de la tía de Venezuela que lo manda a Alemania, la tía, digamos, la que vive en Alemania, le cuenta a su hermana, ay, yo cuando lo recibí, yo me daba como nervios leerlo porque no sabía si me iba a dar mucha nostalgia y digamos si me iba a quebrar con mi hija, ¿no? O sea, no sabía si iba a poder leérselo con él. Pero al final, como hay humor, como está contado así de una manera divertida, pues lo que hace, o sea, yo también nos reímos juntos, abre conversaciones, trae preguntas y digamos, no es desde ese cortavenas, estoy lejos de mi país, sino desde esa ilusión, bueno, esto nos conecta a tierra, esto nos conecta con Venezuela y bueno, tenemos la esperanza de ir juntos algún día a visitarla como familia, ¿no? Y esa mamá contaba también, ay, es que la niña ha empezado a hacer tantas preguntas que es muy bonito ver cómo su papá está escuchando de nuevo música tradicional venezolana para poder cantársela a la niña. Entonces es como toda esa dinámica, cómo ha flecado la casa entera, la familia entera, para que los dos reconecten y puedan transmitirle eso también a la niña. Entonces ha sido muy, muy bonito, o sea, encontrarme con todas esas historias y ya el libro ha llegado a más de 12 países y es... Eso te quería preguntar, te entiendo, o sea, la versión de Amazon es la tapa suave y a través de la página web se puede ordenar la que es la tapa dura y eso lo envían a cualquier parte del mundo. ¿O? Sí, el Amazon a cualquier parte del mundo donde llegue a Amazon y la tapadura estoy por ahora distribuyendo en Europa, Reino Unido y en Estados Unidos. Entonces, digamos, en Estados Unidos hay una comunidad muy grande de venezolanos, por supuesto, y acá en Europa también, a toda Europa y Reino Unido. Pero, por ejemplo, el de Amazon ha llegado a Australia también, ¿no? O sea, lugares como más remotos donde llega. Yo lo podría también enviar a otros países, pero quizás es más costoso. Así que empezando por ahora Europa, Reino Unido y Estados Unidos, el tapadura. Qué bonito, qué ¿Y bonito. está traducido a algún idioma o solo en español? Está en español porque justamente tiene muchas palabras venezolanas. Sí. Entonces, digamos, esta historia en particular quizás perdería un poquito la esencia al traducirla, ¿no? Ha sido interesante también cómo la han comprado familias venezolanas, familias españolas,
que tienen amigos venezolanos. Entonces, para los niños españoles también ha sido muy divertido como ver cómo hablan los venezolanos, ¿no? Y ponerlo en contexto. Y de hecho, en la historia también está esta niña que no es venezolana y ella se la pasa vuelto un ocho, como diríamos nosotros, tratando de entender qué está pasando, qué están diciendo estos niños aquí. Y digamos, ella siempre está confundida, ¿no? Con todo lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es esto, no? Entonces, ha sido muy bonito como la gente, bueno, los españoles han conectado con esto. Aquí en España había una mamá que tiene también varios niños españoles, son amigos, los conocemos desde hace muchos años, y una de ellas le decía, mamá, ¿por qué Mateo dice ahorita en vez de ahora? ¿Y por qué Mateo dice no? Y entonces ella preguntaba por esas cosas que decía Mateo, y bueno, de alguna manera se han divertido mucho teniendo el libro en sus manos. Y en España, de los que he enviado desde acá a España, los tapaduras, una familia en Logroño, por ejemplo, compró 3 libros para regalarle, una familia española en Logroño compró 3 libros para regalar a sus amigos venezolanos, porque la niña iba al kinder con amiguitos venezolanos. Entonces fue a llevarles el libro. Y pues también súper contentos conectando con eso, con las raíces, ¿no? Claro, chamo, chévere, pana, todas las palabras. Eso es. Y entonces los juegos del final, además, cada familia, o sea, ya hay una invitación a jugar, pero cada familia ha ido elaborando, o sea, le ha puesto más niveles, ¿no? Tengo una mamá acá que sus hijos son adolescentes, me dijo, no, nos sentamos a jugar, a ver, pon en contexto cada una de estas palabras, ¿no? Cada quien me tiene que dar una oración con esta palabra, ¿no? Entonces, como que le va sumando niveles de dificultad dependiendo de la edad de la familia. Entonces, yello, ay, me va a dar un yello. Entonces, ¿qué es, no? Entonces, me da un yello, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy divertido porque como todo es una invitación y la gente ha conectado con eso. Oye, ¿y la reacción del principal crítico, Mateo, cuál fue? Cuéntame su cara apenas tuvo el libro por primera vez en sus manos. Bueno, cuando lo tuvo en sus manos, lo primero que hizo fue ojear y dijo, ¿y mi nombre? Porque vio mi nombre, vio el de Celina que la conocía, pero no vio su nombre ahí, ¿no? Y claro, él lo sentía como propio, ¿no? Él estuvo, de verdad que estuvo muy cercano, él se metía él me decía, por ejemplo, aquí no entiendo quién está diciendo esto. Entonces yo le decía, bueno, esto lo dice Luis, esto lo dice Arthur, y yo iba corrigiendo el manuscrito según lo que él también me decía, ¿no? Y con las ilustraciones, él las veía y se ponía a ver, y entonces, pero este se ve un poquito triste acá y debería estar más contento. Entonces yo iba y le decía a la ilustradora también, así, ¿no? Y bueno, estuvo súper involucrado y él también lo siente como suyo. Y bueno, también me dice, no, tenemos que hacer la parte 2 y en la parte 2 tal cosa, o sea, muy emocionado. Y en el bautizo del libro, él también tuvo como un papel importante porque lo bautizamos hicimos el evento acá en Viena y lo bautizamos con caraotas negras, que las caraotas son frijoles. Entonces, como es una semillita que queremos sembrar de venezolanidad, de orgullo, de raíces, ¿no? En vez de ponerle agua o pétalos o algo, le pusimos las caraotas negras y él fue el encargado de regatas en el libro, que también fue divertido porque cuando le digo, no, Mateo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con caraotas negras, dice, y se va a ensuciar el libro, porque él pensaba que le íbamos a poner las caraotas cocinadas, ¿no? Exacto. Entonces, no, él ha estado muy, muy involucrado con eso y bueno, también siente su orgullo de verse reflejado ahí, porque además yo le mandé una foto de Mateo con su amiguito a Celina, la ilustradora, y entonces, digamos, se parece bastante a mi hijo. Qué bonito, por favor. Las caraotas del pabellón, no pueden faltar. No pueden faltar. Criollo es pabellón como la criollo. arepa, ¿cómo es la? Eso es como, vendría a ser como la bandeja paisa de bandeja ustedes, paisa, pero sí. carne mechada, arroz, caraotas, Tajadas. tajadas, Ay, qué rico. aguacate, queso. Ay, Podemos qué seguir rico. lanzándole Ay, cosas. Eso. Ay, qué rico. Bueno, cuéntanos un poco de la presentación que la vas a hacer aquí, ¿verdad? En Madrid. Sí, bueno, voy a tener varios eventos. Primero empiezo el 23, que es el Día de San Jordi, el Día Internacional del Libro.
y voy a estar en Barcelona. Entonces, ese día bueno, Barcelona se convierte en una librería abierta, salen todas las librerías a la calle, la gente se regala libros, rosas, yo nunca he estado, pero bueno, un sueño, una bendición poder estar allá. Ese día voy a tener 2 firmas de libros, una en la mañana en un local que se llama Lilo Brunch y una en la tarde. La Asociación de Venezolanos en Cataluña organiza un Sant Jordi venezolano. Entonces ellos tienen un stand también pues, en la calle cerca de las Ramblas y voy a estar ahí junto con otros autores venezolanos. Eso es el 23, el propio día de Sant Jordi. Luego, el 24 de abril voy a estar en la librería La Malinche en Barcelona. Ahí vamos a tener una presentación. Va a estar a cargo del periodista Antonio Fernández Nais, también venezolano, también trabajó conmigo en El Nacional, y la autora venezolana Mariana Libertad va a hacer la lectura del cuento. Ella fue la autora que me acompañó también en este proceso, pues dando feedback y todo eso, así que ella lo va a estar leyendo y ella ha escrito varios libros infantiles también. Y yo voy a estar ahí, por supuesto, y vamos a estar interactuando con las personas en Barcelona. Luego viajo a Madrid y el 26 tenemos, digamos, el gran evento en el restaurante Apartaco. Ahí vamos a estar, lo va a presentar la periodista Milagro Socorro, eso es el domingo 26 a las 11 de la mañana. Domingo, sí. Milagro Socorro, vamos a tener música en vivo de la cantante venezolana Ileana Mora. Y eso va a ser como un domingo familiar. Ahí pues recibimos gente de todas las edades, porque a veces cuando he hecho cuentacuentos me dicen, ay, pero yo soy abuelo, yo quiero ir, es solo para niños, ¿no? Entonces eso es domingo familiar, porque todos, digamos, tenemos un sobrinito, un nieto, un amigo, ¿no? Y ahí pueden ir personas de todas las edades. Si van niños podrán colorear, si van adultos, familias enteras, separados. Ese es, digamos, un domingo familiar en el restaurante Apartaco. Y unos días después, el 29 de abril, cierro esta gira en España con un cuentacuentos en la sede nueva de La Cachapera, también en Madrid. Y ese va a ser un evento ya así más orientado a los niños. Ahí sí vamos a estar leyendo el cuento, vamos a estar haciendo como un taller, alguna manualidad, ya con mucha más interacción directamente con los niños, y ese es como en grupo más pequeño para que pueda ser, bueno, petit comité. Así que, bueno, es una agenda llena y muy emocionante. Viene una semanita, ¿no? Viene una semanita fuerte. Y Mateo lo vas a traer, hace parte de las presentaciones, mucho para él. Se queda ya clases. No, tú sabes que aquí son muy estrictos con las clases, con perder clases. Entonces yo pensé hacerlo en febrero, cuando él tenía las vacaciones de invierno. Y entonces en febrero él ya estaba un poco saturado, me dijo, ya yo estoy cansado del libro, todo es el libro, porque he trabajado tanto con esto, o sea, más que cuando tenía antes horario de oficina, abría y cerraba, pero como este es mi proyecto, pues me ve trabajando muchísimo. Y entonces me dijo, no, ya no estás jugando tanto conmigo, ya estás solamente con el libro, ya yo no quiero nada del libro. Entonces en ese momento dijo que no, y dijo, bueno, si no vas a venir en febrero en las vacaciones, lo organizo en un momento que tú estés en clase, y entonces ahí alineado con el Día Internacional del Libro, hay mejor clima, etcétera. Ahora sí, ya está, cuando está escuchando todo me dice, ay, sí me hubiese gustado ir, pero bueno, Se te cortó un entró segundo. una llamada. Una llamada o algo, pues se cortó el audio un segundo. Sí. ¿Qué dijiste No. al final? ¿Que se nos fue? Sí, que ahora sí se está animando, ¿no? Y como que, ay, sí me hubiera gustado ir, pero bueno, Sí, ya claro. él está en clases, ¿no? Así son los niños, sí. Así sí. son. Ay, pero qué bonito. ¿Y la entrada al evento en Apartaco es con invitación, hay que registrarse o simplemente? No, es entrada libre. Todos los eventos son de entrada libre. Y bueno, digamos, el único que necesita registro, pero también gratuito para preparar los materiales, es el de La Cachapera, que es entre semana. Ese es el cuentacuentos, pero para el de Apartaco es entrada libre y bueno, tenemos capacidad, nos pueden escribir, si quieren comer, quizás pueden escribirle directamente al restaurante para reservar mesa, pero bueno, no es esencial, es abierto y es domingo familiar. Bueno, ya es domingo, que es para hacer un día de domingo súper chévere a las 11 de la mañana, restaurante Apartaco. La dirección es en Malasaña.
En el Malasaña, excelente. sí. El corredor de Baja Sí, de San Pablo 19. 19. sí, Restaurante Apartaco, ya saben, opción. Oye, qué lindo, en verdad, este proyecto. Me encanta, me encanta. O sea, qué bonita visión la que tuviste. gracias. Y verdad bueno, imagínate. Qué lindo poder consentir a tu propio hijo y consentir a todos los niños del mundo, ¿no? Que en verdad muchos Sí, viven esto, ¿no? De criarse sí, con culturas distintas, idiomas distintos. Qué yes. bonito que nos haya puesto en contacto contigo. Queremos agradecerle. Sé que tienes todo el apoyo de Venezuelan Press. Eso iba a Linda mencionar. Ambrosio, amiga de la casa que nos hizo el contacto Sí, contigo, quiero agradecerle porque de verdad que me pareció una maravilla. En lo que me lo comentó, dije, wow. Y Qué hablé con Pau y bonito, dijimos, qué lindo, qué qué lindo, bonito. qué lindo camino el que tomó, ¿no? sí, Imagínate, Croacia, Viena en la cabeza, Venezuela, Maracaibo, que Maracaibo, sabes, Otro Venezuela, pero es país, otro país es otro completamente país. otro Sí. acento. No, estoy muy Completamente. agradecida con Sí. Linda, con todo el apoyo que me ha dado, con Venezuelan Press. De verdad que es bonito que este proyecto también esté como sumando voluntades, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Unir. Y bueno, ellos me están apoyando muchísimo y también para el evento en La Cachapera me está apoyando la Cámara de Empresarios Venezolanos, en la que también quiero, en España, empresarios venezolanos en España, en las que también quiero agradecer. Así que bueno, este es un proyecto que suma y yo siempre digo, bueno, es correr la voz, estamos en todas partes. Si hay una tiendita venezolana, pues acá, por ejemplo, el libro ha quedado también en algunos de los restaurantes venezolanos a la venta, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, que cuando la gente vaya a uno de los restaurancitos venezolanos que ahora están por todas partes del mundo, que también puedan conseguir el libro allá o en distintos puntos para que este mensaje que ya está tocando corazones, pues llegue aún a más niños. Qué belleza, de verdad que te felicitamos de verdad a todo corazón. Y bueno, este libro, éxito total, ya esperaremos. Por un lado que se traduzca, de pronto ponerle subtítulos, ¿no? Para que los gringuitos ya más o menos puedan relacionar un poquito con, no necesariamente hacerlo todo en otro idioma, sino que de pronto ponerle las dos palabras, como muchos libros lo tienen, ¿no? Sí, sí, De los dos niños. idiomas. Segundo, la segunda parte, las aventuras de Mateo En Sí, Croacia. en Croacia. bueno, me preguntabas Miguel, ¿por qué en París? Y Ajá. entonces, bueno, porque quizás una segunda historia está ambientada en Viena. Entonces, esa me la guardé para otra historia. Ajá. Ah, claro. Todo fue. Bueno, pero qué Muy lindo bien. París, imagínate, por Sí, favor. imagínate. O sea, Claro, sí, sí. una ciudad muy Y linda. Mateo se ha ido a París. No, no ha ido, no ha Bueno, ido. entonces Queremos con eso hacer también le también siembras la semillita de viajar a París. La eso carotita, la es, carotita. la carotita, eso es. Linda me está ayudando con un evento en París que también pues va a ser muy bonito porque es donde está ambientado y también hay comunidad venezolana allá, lo anunciaremos ya cuando estén los detalles. Y bueno, para ese seguro me llevo a Mateo, para ese sí, para Linda allá no es falta. muy buena, Linda es muy profesional, amiga de la casa, bueno, verdad que con los ojos Muy cerrados, y querida. qué éxito. Y bueno, en París seguro consigues venezolano, estamos regados por el mundo. Estamos en todas partes, Es estamos que en todas partes. no hay manera de que a donde vaya ese libro, bueno, siempre alguien lo va a conseguir y qué bonito que lleves ese pedacito de Venezuela, de Ay, nuestra sí. tierra, bueno, al resto del mundo, ¿no? Yo no Que- soy niña, pero me muero de ganas por leerlo. No he tenido la oportunidad todavía, pero lo voy a leer. Y Claro voy que a hacer sí. los ejercicios. Claro que sí, No a soy ver qué tal. venezolana, pero No bueno. eres, pero seguramente encontrarás muchas cosas en común. Yo digo que Lo para único es que la arepa sí es nuestra. territorio compartido, no existían esas Dice que divisiones de la cachapa, países cuando dice que nació la arepa. No, cachapa Dice no, que la cachapa arepa es choclo. de ella, que los pequeños son de ella, No, que la yaca la que inventaron en no, Colombia. hallaca, ¿qué es hallaca? El plato navideño, por favor. Hallaca El es plátano navideño, la que está envuelta en hoja de Como el plátano. tamal, como al el tamal. tamal. Exacto. Ustedes le Pero es ponen muy unos nombres particular. diferentes, claro. Así es, No, pero así sí, sí, es. sí. No, bueno, Pero sé espero que verlos por allá. Si pueden pasar por el evento en Madrid, pues con muchísimo El gusto de 26, el conocerla. 26 de abril, el sí, domingo aquí el está. 26. Sí, ok. Sí, dale, te acompañaremos por allá, Dios mediante, y qué bonito, ¿verdad? Que muchísimo éxito por todo este emprendimiento, porque prácticamente me imagino que fue como tener un hijo, o sea, te dedicaste a esto tiempo, amor, pasión, noches, Total. me imagino todo el tiempo que le prestaste, ¿no? Y yo nunca fui de emprender, o sea, a mí siempre me gustó trabajar contando historias, pero digamos dentro de una estructura. Y esto, pues evidentemente tuve que abrir mi empresa,
tuve que declararme como autónoma. Después de declararme como autónoma, me dicen, no, pero es que tú no eres una empresaria individual, tú tienes que crear una editorial. Entonces, crear una editorial, yo, ¿por qué una editorial? No, porque contrataste a una segunda persona, un ilustrador. Entonces estoy ahí por Dios. navegando toda la burocracia, que es increíble, ¿no? Y en alemán y todo eso. Y bueno, el asesor de impuestos, que también, o sea, es un gasto pagarle al asesor de impuestos al registrar todo eso, me dice, si lo tuyo, si tú lo estás haciendo, porque yo le digo, mira, yo no me voy a hacer rica con esto, yo lo que quiero es que llegue, yo imprimí algo de calidad, hice una inversión porque es un producto en el que creo, yo quiero recuperar eso y que llegue. El asesor de impuestos me dice, si eso era lo que tú querías, mejor lo hubieras regalado. Porque si tú lo vendes, ya entras en una serie de declaraciones de impuestos, de estructuras, todo eso. Así que eso todavía lo estoy navegando, emprendiendo sin querer queriendo, pero bueno, haciéndolo por una buena causa, porque sí que creo en esto y afortunadamente me está trayendo muchas satisfacciones. Qué bonito, bueno, Qué siquiera. bonito, ¿no? Mariela, oye, por favor, te enviamos ahora que muchísimo cariño, todo el éxito del mundo, ¿verdad? Qué linda aventura la que estás teniendo. Bueno, tienes una semana divertida, así que Sí. a respirar, a dedicarse, tú sabes. Y bueno, Dios mediante nos conoceremos acá en persona y compartiremos un cafecito y leeremos Sí. las aventuras de Mateo. Con mucho Oye, gusto. pregunta. A ver. ¿El nombre al fin sí lo agregaste al libro o qué? No, porque ya estaba impreso, imagínate, y él no es autor, ¿no? O sea, también es como ahí cuidar, tampoco las ansias, ¿no? Dedicado a Mateo, ¿no? Dedicado a Mateo, Bueno, exactamente. entonces Está en la dedicatoria, está en la dedicatoria y en los agradecimientos, ¿no? Pero bueno, de ahí a quitarme la autoría, eso lo podemos debatir. Muy bien, muy bien. Más adelante. Por favor. Mariela, bueno, te enviamos, mira, venezolano, piso, barra baja, como le quieran decir, yo. Tiene su propio Instagram, por ahí puedes ver toda la información. Mucho éxito ahorita el 26, bueno, el 23, el 24, el 22. Tienes varios eventos. Nos veremos por acá, Dios mediante el 26. Bienvenida a Madrid. Los espero, muchísimas gracias. Voy con mucho cariño y mucha emoción, de verdad que sí. Con Qué ganas de rico encontrarme. que hagas parte ahora, ya haces parte de la familia de Café con Acentos y aquí estaremos con todo nuestro amor para apoyarte en lo que nosotros nos sea posible. Muchísimas gracias y lo que necesiten por aquí en Viena o lo que yo les pueda apoyar, pues con muchísimo gusto también. Gracias, qué ¿no? linda. Cuentas con nosotros siempre Sí, para de volumen verdad. 2, volumen 3, volumen 4, 5, Sí, todo a lo que todos venga los adelante. volúmenes, la enciclopedia entera. Muy bien, Y les muchísimo contaré. éxito, Mariela. Gracias, ¿verdad? Gracias. Besos por allá, cariño, Besos. Mariela. Un Gracias. cafecito contigo. No nos vamos sin que antes Pau nos regale la frase del día, Mariela, que tú sabes que ella se inspira. A ver No, con qué yo nos les deja dejo el una viernes. frasecita A cada ver. día. No, yo no A soy ver. escritora. No, tampoco me la aumentes, que me haces quedar mal. No, yo dejo una frasecita del día para que los acompañe y estaba muy de acuerdo al programa de hoy. Recordemos que honrar nuestro pasado es potenciar nuestro futuro. Las raíces no nos atan, nos sostienen y nos impulsan a seguir creciendo. Ay, qué bueno. Qué bonito y qué adecuado, ¿no? Sí, verdad que sí. Qué bonito. Muy Sí, acertado. nunca hay que olvidar dónde venimos. Nunca hay que olvidar eso, hay que abrazarlo y eso realmente es un tesoro para todos. No, Así Que es. sí. Linda labor, Mariela. La verdad que te enviamos Sí, muchísimo Mariela. cariño. Gracias por estar aquí. Bienvenida a tu casa nuevamente. Gracias. Mariela, ¿cómo se llama esto? Café con acento. Eso. Muy bien. Besos. Cuídense. Adiós. Un cafecito en mano. Muy bien. Así es. Chao, chao. Feliz fin de semana. Gracias Igual a todos para por estar ustedes. aquí. A Adiós. disfrutar. Ya saben, a comprar el libro Venezolano Yo. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao.